hay algo que sí o sí tenemos que decir, Diego, y es que desde que llegó la pandemia se comenzó a hablar mucho más de emprendimiento. Sí, claro, emprendimiento hemos tenido desde hace muchos años, pero que tome tal relevancia, creo que eso no había pasado antes de pandemia. Entonces, claro, están las startups o startups que se venían fortaleciendo desde antes de pandemia, que de hecho muchos tuvieron que transformarse en pandemia, pero hoy, sí, incluso en los medios de comunicación, se está hablando mucho y tenemos cada vez más temas para conversar y para hablar, y hoy nos acompaña una persona que nos va a ayudar a entender mucho mejor qué es lo que se espera que pase en los próximos meses y en los próximos años, que es Kenneth Mendy-Wilson, que es el presidente de la Junta Directiva de Endeavor en Colombia. Kenneth, muy buenas noches, bienvenido nuevamente, usted ya es de esta casa. Buenas noches, a Milena, Diego, qué gusto saludarlos de nuevo, siempre es un gusto compartir ideas en Blue 4.0, hablar de emprendimiento, de alto impacto, de tecnología. Eso es lo que nos gusta. Eso es lo que nos gusta, Kenneth. Y yo quisiera saber que, antes de ver o de analizar qué es lo que nos puede esperar para los próximos años, ¿usted cómo ve qué sucedió? ¿Cuál es el panorama que nos deja el gobierno que se va en los últimos 4 años? ¿Qué ha pasado con emprendimiento? ¿Qué ha pasado con las inversiones en emprendimiento en el país? Pues yo creo que en los últimos 4 años hay como pruebas muy claras de, por un lado, de inversión, como lo estaban mencionando al arrancar esta conversación, pero también de transformación. Transformación en dos, yo diría como que en 2 dimensiones. Una, adopción de nuevos modelos de negocio fundamentados en tecnología. Y 2, diría yo también una, llamémoslo, transformación que gira alrededor de la reputación del emprendedor colombiano. Ya lo vemos como un emprendedor que piensa en grande, busca grandes influencias y transformaciones de industrias, y tenemos ejemplos que nos ubican en el mapa a nivel global. Y esos dos componentes, adopción y ejemplos, al final son pues máquinas que mueven la rueda, inspiran a otros y nos invita a que muchos más sueñen en grande y propongan ideas de emprendimiento de alto impacto. Claro, que buscan soluciones o que ofrecen más bien soluciones y que además generan empleo. Eso es, digamos, como correcto. Tal vez ya está el emprendedor entendiendo muy bien cuál es el camino, pero ¿se están dando las condiciones de inversión? Una cosa es lo que necesita el emprendedor, lo que ya sabe que necesita, a lo que puede aspirar, y otra cosa es cómo está el panorama en temas de inversión. Pues yo creo que si estamos hablando de emprendimiento de alto impacto y de grandes transformaciones, ahí digamos que no se mira solamente la coyuntura de país, sino se mira y se participa desde la coyuntura global. Y la realidad es que la coyuntura global en los últimos 4 meses, pues ha tenido obviamente una gran turbulencia, usemos esa palabra, turbulencia por la guerra en Ucrania, turbulencia por la falta de la cadena logística, turbulencia por alta inflación, por consiguiente altas tasas de interés, y por consiguiente algo más de limitación en liquidez. Y en esa coyuntura global, si estamos hablando de inversión en emprendimientos de alto impacto, pues realmente no importa en dónde están, todos terminan siendo afectados por esa coyuntura global. Además, nosotros pues tenemos una condición especial en nuestro país, y es que acabamos de, terminar un ciclo político y estamos arrancando un nuevo ciclo político, y eso pues genera, llamémoslo, algo de incertidumbre adicional frente a las oportunidades de inversión o el apetito de inversión en esta coyuntura. Y justamente a propósito de lo que usted estaba mencionando, le quería preguntar, porque venimos de un gobierno y un presidente que su tema bandera fue la economía naranja, en el que pues las conclusiones y el balance
no es muy bueno, donde ya ha dicho también el presidente electo que no se le va a apostar a eso después de recibir el informe final, pero también tenemos un presidente que habla que somos el Silicon Valley de Latinoamérica, donde también ya los analistas y los expertos han dicho que tampoco tenemos mucho de eso. ¿Qué ve usted, para no quedarnos en el que ya se va, qué ve usted en el que llega? ¿Qué ve usted en cuanto a esa postura del próximo presidente de la República, Gustavo Petro, frente al emprendimiento? Pero no solamente el emprendimiento de los pequeños empresarios, sino esos también empresarios con negocios de alto impacto. Uh-huh. Pues yo creo que uno busca interpretar y empieza a encontrar pues algunas fichas, pero todavía son interpretaciones. Entonces, yo creo que ha habido mensajes que giran alrededor de nuevos modelos, mensajes alrededor de impulsar sectores que pueden ser atractivos, como el agro, que se habla mucho del agro, como una transición energética, se ha dicho, entre comillas, la democratización de la banca, que por cierto yo participo mucho del mundo fintech, y ahí hay toda una discusión de qué significa democratización de la banca. Se habla del turismo como una alternativa. Entonces, escucha uno, lector de periódico, o quien escucha, digamos, radio y noticias, indicios de para dónde van las cosas, con algo de incertidumbre frente a cómo va a ser esa transición. Si esa transición va a ser, digamos, inmediata y fuerte, o si va a ser una transición evolutiva, y en donde vamos interpretando y entendiendo para dónde va el viento y lo vamos navegando. Ahí es en donde yo creo que necesitamos un poquito más de seguridad en la historia para poder interpretar bien y actuar, navegarlo. Lo que viene hacia adelante es una nueva época, sin duda. Tendremos que aprender a acoplarnos como empresarios, como emprendedores, como soñadores, como individuos que buscan oportunidades y esas oportunidades las vuelven, llamémosla, una alternativa de negocio, una alternativa de actividad. Pero necesitamos un poquito más de indicación para poder interpretar bien hacia dónde va el viento y hacia dónde va la marea. Sí, lo cierto es que todavía, Diego, es muy prematuro. Es solamente, y le quería preguntar a Kenneth, de lo que tenemos hasta el momento, de lo que se ha propuesto, de lo que se ha conversado, realmente no tenemos mucho. Tendremos que esperar a que pasen los meses. Diego. Sí, exactamente. Kenneth habla de los nuevos vientos y yo quiero preguntarle, Kenneth, ¿qué cree usted que se deben implementar en temas de políticas o qué cree usted que el próximo gobierno debe decidir para fomentar la inversión en las startups nacionales o en los emprendimientos? ¿A qué le debería apostar? Sí, exacto, apostarle. Pues yo arrancaría diciendo, a ver, ¿qué características tienen estos emprendimientos de alto impacto? Entonces, propongo algunas. Una, son jugadas que buscan transformar industrias y para esto necesitan tiempo y capital para probar conceptos. Y para eso se necesita inversión. Muchas veces inversión grande para, digamos que... probar mínimo producto viable y tener una jugada, digamos, que aparentemente puede crecer. Para eso se necesita inversión de capital de riesgo, inversión privada. Entonces eso es una característica. Otra, emprendimiento de alto impacto busca y requiere más bien empleo de calidad, sofisticado, entrenado, no solamente en tecnología, sino entrenado en prácticas de administración, prácticas de management, en prácticas financieras, en prácticas de reporting y sofisticación en la industria que está buscando transformar. Entonces se requiere gente bien educada, expuesta culturalmente al mundo y con buena, capacidad de llevar a cabo proyectos. Se necesita también, expectativas de grandes saltos de crecimiento o en crecimiento. Y para eso pues uno tiene que pensar un poco en mercados grandes,
en no solamente el mercado local, sino interpretar también mercados internacionales. Entonces, si esas características son las que requerimos o las que determinan un emprendedor, un emprendimiento de alto impacto, pues tal vez surgen entonces cosas que uno pueda pedir al gobierno entrante. La primera, certidumbre frente al manejo tributario, frente al manejo, digamos, por un lado. Segundo, quisiera uno también tener claridad frente a los modelos educativos, la fuerza laboral, la transición laboral que se va a vivir en el país para poder atender los nuevos modelos de empleo. Y tercero, pues buenos, digamos, estructuras de integración global con el resto, con otros países, buena representación global, sí, claro, para que estemos en el mapa. Kenneth, yo pediría ese tipo de cosas. Usted mencionaba ahora algo muy importante, que es que cada vez la gente esté más educada y sepa más sobre el tema, digamos, de emprendimiento de alto impacto. Y de hecho, desde el gobierno, creo que para agregar, es que necesitamos gente en el gobierno que esté educada en este tipo de emprendimientos como tal, porque nosotros hasta el momento, y de hecho en pandemia, podría decir que el gobierno anterior se enfocó mucho en a través de, digamos, por ejemplo, Impulsa, de apoyar esos emprendimientos pequeños o ese capital inicial, ¿no? Ese capital semilla, que pues uno se queda con un poco de agridulce sobre ese tema, porque tal vez no siempre es el capital inicial, sino también qué va a pasar después. Entonces apoyamos a los emprendedores para que arranquen su negocio, pero después pasan los meses y no sabemos qué pasan con esos negocios. Fácilmente se quedan en el Valle de la Muerte. Pero desde el gobierno pocas veces se habla de emprendimiento de alto impacto, y de hecho quienes son fundadores de este tipo de empresas tienen que buscar principalmente inversión privada o inversión extranjera. Correcto. Entonces, muy importante, Ana Milena, lo que mencionas con relación al gobierno, y yo le diría como a los canales de contacto o canales de comunicación o puentes de representación en el gobierno para poder conversar, entender, construir agenda conjunta. Lo que es interesante, que al final uno está huyendo en general por el empresariado grande y por el emprendimiento, es que hay que volver a construir canales de contacto, porque está llegando un nuevo grupo, está llegando nuevas personas en distintos puntos de influencia en el desarrollo del país. Entonces es muy importante, muy temprano, creo yo, construir canales de contacto, puentes de representación y más importante, digamos, diálogo temprano, para ir construyendo agenda juntos. Y esto tal vez es una novedad, porque yo diría que en los últimos 20 años esos canales de contacto han evolucionado de una manera, digamos que sin sobresaltos. Van apareciendo las personas y uno va entendiendo quién va a ser el siguiente, cualquier superintendente o ministro, pero ahora, aparentemente, al haber nuevas personas, pues tenemos todos que construir esos nuevos puentes para construir agenda conjunta. Claro, Kenneth, usted mencionaba hace unos instantes algunas solicitudes que los emprendedores pudieran presentar al nuevo gobierno. Yo quisiera que pudiéramos extendernos un poco más y ver digamos al emprendedor que está surgiendo en Colombia, y cuáles son esos nuevos vientos a los que ellos deberían apostarles, cuáles son esas digamos necesidades que deben empezar a entender ellos que pueden cubrir, y cuáles deben ser la apuesta de los emprendedores para estos nuevos vientos en la industria. Pues yo creo que sin duda, y esto tiene que ver mucho con Blue 4.0, es la tecnología es un gran habilitador de solucionar un problema y poderlo multiplicar muchas veces, ¿sí? Entonces, el estar con los ojos abiertos para entender qué procesos que normalmente son difíciles, que tienen fricción, se pueden
suavizar y simplificar a partir de la tecnología. Y muy importante, repetir muchas veces a raíz de la tecnología, es ahí en donde están las oportunidades multiplicadoras de grandes volúmenes. No, es encontrar esos día a día, elementos del día a día que a través de la automatización y hasta cierto punto de la autogestión se puede entonces generar negocio y muy importante, más importante, empresa. Que multiplica procesos, escala rápidamente y a partir de eso pues asegura que genera una estructura de ingresos a partir de ese, como llaman los que analizan este tipo de negocios, a partir de los unit economics, como el modelo económico unitario que permite y que habilita la tecnología en esos procesos que está buscando automatizar. Kenneth, nosotros venimos hablando de emprendimientos de alto impacto y bueno, eso para nosotros es como el día a día, ¿no? Pero ¿sabe qué me gustaría? Que nos diera un ejemplo de un emprendimiento en este momento de alto impacto y para que los oyentes entiendan muy bien de qué estamos hablando, que lo tenga usted fascinado, que usted diga, oiga, ¿esto cómo se le ocurrió a este emprendedor o a esta emprendedora? Le voy a poner un ejemplo de algo en lo que yo estoy involucrado, ¿no? Y sin ánimo de ninguna manera de hacer propaganda. Ni siquiera voy a dar el nombre, pero este es el tipo de modelo de negocio. Nosotros venimos acostumbrados a comprar en el comercio con tarjeta de crédito, normalmente compras de tiquetes bajos o tiquetes medios. Muchos de nosotros compramos con tarjeta de crédito y esa tarjeta de crédito después nos agrega a final de mes, ¿no? Las 20 compras que hicimos en el restaurante, de pronto compramos además un colchón y además una bicicleta, por decir cualquier cosa. Se volvió muy común y la pandemia habilitó mucho que las compras se financien no con tarjeta de crédito, sino con un pago a plazos digital, un crédito digital que se otorga en el comercio, en el punto de venta para esa compra específicamente. Entonces la tecnología habilita que en el punto de venta físico o en la plataforma digital o el e-commerce del comercio, alguien diga, yo quiero hacer esta compra, la quiero hacer a plazos, en segundos me la aceptan, la tecnología habilita un score rápido para decir, este es un sujeto de crédito positivo o un sujeto de crédito negativo. Si es positivo, el comercio vende y el individuo que hizo la compra ahora en segundos montó un pago, una estructura de pago a plazos, difirió su pago en instalamiento. Entonces, eso permite, por ejemplo en este caso, permite al comercio vender mucho más y al individuo ajustar muy bien el plan de pago a esa compra que está haciendo. Si es una compra de tiquete medio de 3 millones de pesos, entonces difiera a 24 meses o a 36 meses, y además si es un colchón, por decir un ejemplo, pues de pronto difiéralo un poco más, pero si compró unas llantas que le duran corto tiempo y le duran 12 meses, entonces difiéralo a 12 meses. Entonces se vuelve muy, si se quiere, hecho a la medida esa solución de financiación. Ese tipo de cosas, solucionada, es un problema o una necesidad diaria, multiplicadora en todas las compras, y en la medida que pasa el tiempo los comercios están adoptando estas prácticas de manera muy visible. Y termino con decir, sí, grandes jugadores del mundo han sido referentes en este espacio. Entonces están compañías como Affirm, Klarna, Afterpay. Eso en el mundo son compañías de billones de dólares en valoración, porque se tomaron la manera como se compra en el comercio. Sí. En Colombia existen algunos ejemplos y uno de ellos es la compañía en la que yo estoy involucrado.
Pues fascinante, Kenneth, fascinante. Yo no quiero dejarlo a ir sin preguntarle sobre un tema que me gusta mucho, que ustedes están adelantando en Endeavor, que es educar a esas personas que quieren ser ángeles inversionistas, porque como lo decíamos ahora hace un momento, los emprendedores les ha tocado comprar, sacar una platica para irse al exterior y buscar que por allá de pronto alguien se anime a invertir en el negocio, pero parece que en Colombia ya hay personas que están interesadas en invertir, pero todavía no saben muy bien cómo hacerlo. Ustedes están adelantando justamente algunas sesiones a propósito de esas personas que quieren ser ángeles inversionistas. Kenneth. Sí. Entonces, sabes que la manera, creo yo, como de tener la discusión es que este mundo de inversionistas, como todo, está segmentado. Y para las primeras etapas de un emprendimiento, pues es muy valioso. Esos son números chiquitos. En la primera etapa de un emprendimiento, un ángel inversionista apoya, digamos, los primeros pasos de investigación y los primeros pasos de llevar casi que a un producto mínimo viable. Después vienen los fondos de capital de riesgo. El fondo de capital de riesgo encuentra que hay un producto mínimo viable y lo lleva a un siguiente nivel y lo empieza a crecer. Después llegan los fondos de capital privado. Los fondos de capital privado llevan ya a una empresa, digamos, estable, y la llevan a un crecimiento exponencial. Y después de eso ya entran otras estructuras, ya mercado público valores o compras de estratégicos. Entonces, está segmentado, yo creo que todos tenemos que entender que está segmentado el mercado de inversionistas y uno tiene que entender a quién acceder y a quién proponer la idea que se está planteando como emprendedor. Bueno, pues ahí está también esas opciones. Yo me lo voy a medir, Kenneth, a aprender un poco más sobre ese tema. Solamente algo final. Si yo quiero ser ángel inversionista, ¿cuánta platica tengo que tener? para ver cómo hago para ahorrar. Que yo sé que eso es un riesgo, yo lo sé. Pero si quiero comenzar... El paso inicial, digamos, ese modelo de negocio que estás apoyando es qué persona, el ángel inversionista, tiene que medir muy bien la persona, su pasión, pero además su conocimiento, su empuje, su persistencia, porque inicialmente, entre comillas, termina siendo vale medir. Hecho eso, ese primer paso, ya cuando tienes un mínimo producto viable, ahí tú es mejor, bueno, cuál es el mercado, qué tan grande puede ser, cómo es la estrategia de llegarle al mercado, etcétera. Pero ese primer paso de ángel inversionista, dando mucho a la persona. No porque sea un amigo, que sea persona con la capacidad de ejecución, ¿no? Sí. Que mejor dicho, que sea la plática que vaya a invertir, que sea bien invertida. En esa persona. En esa persona, sí, señor. Es Kenneth Mendy Wilson, presidente de la Junta Directiva de Endeavor en Colombia. Pues muchas gracias por estar una vez más acá y usted sabe que es bienvenido siempre, Kenneth. Sí, de nuevo un gusto estar por acá. Buena noche y qué gran tema súper interesante para ver qué perspectivas tenemos todos sobre los 4 años que arrancan. Ahí vamos a ver mes a mes qué va pasando en esos próximos 4 años que nos esperan con este nuevo gobierno. Gracias, Kenneth.